El 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, con el objetivo de concientizar a la población sobre este tema. Hoy en Caribe Salud hablaremos de este tema con el director médico del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades SENDOE, Luis Betances, quien se encuentra con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Hola, Jessica, gracias por la invitación y para mí un placer hablar sobre este tema y más ahora acercándose el Día de Lucha contra la Obesidad. Para nosotros también es un placer tenerlo por acá. Vamos a hablar un poquito, doctor, primero de SENDOE. SENDOE, como lo dijiste al inicio, es un centro que ha nacido para los dominicanos y ha nacido con una visión de ser un centro ambulatorio de alta complejidad, donde los dominicanos van a encontrar allí de manera ambulatoria todo lo que son consultas desde la parte familiar hasta la consulta más especializada en las diferentes especialidades que necesiten, aparte de que van a tener soportes diagnósticos y procedimientos como también oftalmología, nefrología y pie diabético, con una unidad que solamente contamos en la región y prácticamente en Latinoamérica en este país. Eso es de orgullo de los dominicanos, eso hay que irlo a ver y para que vean lo bien que se está trabajando allí. Excelente, excelente. Doctor, para entrar de lleno a lo que es el tema de la obesidad, primero vamos a diferenciar qué es sobrepeso y qué es obesidad, porque mucha gente la confunde. Bueno, es relativamente sencillo. Una persona en sobrepeso vamos a ponerlo más claro. Existe un cálculo que se basa sobre el tamaño de la persona y el peso ponderal que tiene. Entonces eso se divide a metros cuadrados y te da un número, lo que se llama el índice de masa corporal. En Estados Unidos le dicen el Body Mass Index o BMI. Esos números, cuando tú estás por encima de 24 de BMI o índice de masa corporal, hasta 29.9 se llama sobrepeso. O sea, tú puedes tener un poquito menos de 30 libras por encima de tu peso ideal y ya ahí se considera sobrepeso. Ya por encima de ahí entonces comienzan los diferentes grados de obesidad, que son el tipo 1, que va desde 30 a 35, de 35 a 40 es la tipo 2 y de 40 en adelante la tipo 3, que es lo que le llaman la obesidad mórbida. Ya de ahí en adelante, cuando las personas tienen 50, 60 o 70 de índice de masa corporal, son los que le llaman los superobesos. Son esas personas que pesan 500 libras, 480. En mi experiencia personal, ya con más de 20 años trabajando en obesidad y cirugía de obesidad, el paciente más pesado que hemos tenido en la unidad ha sido de 754 libras con 28 años. Ya el índice de masa corporal de ella no es súper obeso, lo que le dicen. Así que esa es la diferencia, es un tema de cálculo y uno considera si el paciente está en obesidad tipo 1 o sobrepeso. Actualmente, ¿cómo es la prevalencia en República Dominicana de la obesidad? Hay varios estudios que ha hecho la Secretaría de Salud Pública, muy interesantes. Hay también los estudios de FRICAR, que son sobre las enfermedades cardiovasculares y endocrinológicas, ¿no? Y asociadas. Y realmente República Dominicana ha alcanzado niveles un poquito alarmantes. En el último estudio que reportó el ministro de Salud Pública, nos relata que había prácticamente un 70% de los dominicanos tienen sobrepeso. O sea, de eso se calcula aproximadamente que hay encima de un 37% ya tienen obesidad. Es alarmante porque son cifras muy parecidas ya a las de los Estados Unidos. Estamos hablando que de cada 7 personas que tú te encuentras en la calle, de 7 de cada 10 tienen algún grado de sobrepeso o obesidad. Y como todo el mundo sabe, la obesidad tiene el problema de que trae morbilidad con el tiempo. La morbilidad es la aparición de enfermedades que van asociadas con ella, que podemos ir hablando más adelante. Okay, ¿cuáles son esas principales causas de la obesidad? Sí, la obesidad. Bueno, nos gusta comer mucho.
¿A ti no te gustan las frituras, Jessica? Somos fritureros, nos gusta la fritura. No, de verdad, seriamente, el problema son los hábitos alimenticios, pero entran muchos factores. Hay factores socioeconómicos, por ejemplo, uno de ellos es no necesariamente la comida más barata es la más sana. A veces comerse un plato de ensalada sale más caro que comerse un plato de un fast food, por no decir un nombre comercial, ¿no? A veces una hamburguesa, un combo de una hamburguesa, refresco con papas fritas sale más barato que comprarse una ensalada correcta, ¿no? Y la distorsión. Y resulta también que es muy fácil que los carbohidratos son de acceso fácil, por ejemplo las pastas, el pan, todo lo que es azúcar también tiene que ver mucho con el tema hoy de obesidad. Te voy a dar un dato. Hace 20 años atrás, sobre todo con los adolescentes, los niños, no se presentaban que de manera excepcional niños diabéticos. Hoy día, si tú ves los números en Estados Unidos, prácticamente la población americana, ya un 37, casi un 40% de los niños tienen obesidad y están apareciendo mucha diabetes en niños adolescentes. O sea, el pronóstico no es bueno en los próximos 10 años porque va a haber un incremento vertiginoso de tasa de diabetes, como ha pasado en República Dominicana, que pasamos de tener un 7 a un 8% a un 11% de diabéticos. Alarmante, de verdad, muy importante, sin contar también la hipertensión y otras enfermedades, apnea de sueño, dislipidemia, que son tener colesterol o triglicéridos elevados. Usted acaba de mencionar otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Cuál es la de mayor preocupación de todas las que mencionó? La diabetes. Para mí, de las enfermedades mórbidas más importantes que trae la obesidad es la diabetes, y casi siempre vienen combinadas. O sea, se puede dar casos de una patología, pero cuando tú combinas varias, como es la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión y la diabetes juntas, hay lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico lleva en conjunto estas patologías, claro, con ciertos niveles para hacer el diagnóstico exacto, pero para que entienda el público, la mortalidad en estos pacientes es muy elevada. Puedo darte datos estadísticos. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos cuando operamos, por ejemplo, pacientes obesos mórbidos, los pacientes que necesitan cirugía para bajar de peso, para mejorar sus condiciones, porque no pueden lograrlo de otra manera, sencillamente nosotros disminuimos los factores de riesgo y de mortalidad de esos pacientes en más de un 40% del punto de vista cardiovascular. Ese estudio se llama el SOS, el Swedish Obesity, un artículo que es hecho en Estocolmo, y esto en Suecia, que ha pasado, que ellos tomaron por 15 años y siguieron pacientes que no se operaron con los operados, más de 2.000 casos cada vez. ¿Y qué pasó con esos obesos? Que vieron que los pacientes que se operaron disminuyeron la tasa de mortalidad, por ejemplo en diabetes, casi de un 90%, de enfermedades, por ejemplo cardiovascular, disminuyeron prácticamente un 49%, menos stroke, menos infarto, menos insuficiencia, menos muerte súbita por enfermedad coronaria o cardíaca, ¿no? Y una que es muy importante, que la gente desconoce mucho, es la asociación de la obesidad con cáncer. Hoy se sabe, porque la Sociedad Americana, que lleva muy bien de cancerología, lleva muy bien esas estadísticas, que cuando tú haces que el paciente disminuya de peso y entre en buenos rangos de peso, el paciente disminuye hasta un 60% de la incidencia de cáncer y mortalidad de cáncer, por cáncer. Sobre todo en la mujer hay mucho cáncer de mama, endometrio, ovarios. En el hombre se ve mucho de páncreas, esófago, cáncer gástrico y colon. En una persona que es obesa, ¿qué pasa en el organismo que se genera diabetes? ¿Qué pasa en el organismo para generar diabetes? Sí, bueno, lo que pasa es que comienza un proceso donde
se crea lo que se llama una insulinoresistencia. El cuerpo genera la insulina suficiente para tratar de controlar sus niveles de glicemia normales. ¿Qué pasa? Que se vuelve insuficiente porque los músculos y la captación de esa insulina por las células que la deben captar se ven alteradas. ¿Y qué pasa? Paradójicamente, que aunque tú produces insulina, necesitas más insulina. Y es una paradoja. Entonces, los pacientes, teniendo un páncreas hábil, comienzan a agotarlo, porque el órgano es un órgano muy noble, pero tiene una vida, y entonces si tú lo estás forzando, como todo, llega un momento que se agota más rápido. Es una manera como sencilla de explicarlo, pero para que el público lo entienda. Pero eso es como comienza la diabetes tipo 2, porque está también la tipo 1, que es otro parámetro, es la persona que nace con una deficiencia, no la de células beta, que es la que secreta la insulina a nivel del páncreas. Esa es otra patología, pero la que es generada por el problema de la obesidad es por una incapacidad del cuerpo a poder manejar la insulina que produce. Entonces comienza a agotarse y el paciente va necesitando cada vez más recursos y medicamentos para poder controlar los niveles glicémicos. Siempre la obesidad va a venir relacionada con una enfermedad. Con una enfermedad, no necesariamente. ¿Te acuerdas de la paciente que te hablé al principio, de 754 libras? Sí. El único problema que tenía era respiratorio. Okay. Ahora tenía la edad a su favor, 28 añitos, pero tenía una hipertrofia cardíaca, pero no estaba hipertensa del septum, pero no tenía esas analíticas. Ni tú ni yo la tenemos, te la digo de verdad. Son cosas sorprendentes, pero sin embargo hay personas que vienen con 50 libras de más, que lo tienen todo, tienen la lotería, tienen la diabetes muy alterada, la hipertensión alterada, todo, la dislipidemia. ¿Y qué te quiero decir con esto para que el público lo entienda? Que todo organismo reacciona diferente a su proceso. Es como las alergias. Hay alguien que la hace y otro que no. Bueno, pues hay gente que la obesidad es suficiente tener 30, 40 o 50 libras para que le detone una serie de condiciones, que quizá hay prevalencia en la familia o herencia en la familia también que lo predispone, pero es así. Y hay otros que toleran 400 libras y están como si nada. Wow. Es así. En la vida. ¿Existe algún sexo, alguna edad más propensa a sufrir obesidad? No, la incidencia, si tú quieres, se está viendo en proporción. Por ejemplo, te puedo hablar de lo que yo veo en consulta y veo las estadísticas más o menos, que es de 60-40, en algunos artículos de 70-30, o sea, la mujer se ve mucho más frecuente que en el hombre. Pero eso va en incremento en todas partes del mundo, o sea, es vertiginoso y es por la calidad y los costos. Pero acuérdate que hay un factor socioeconómico también, el acceso a la comida, también hay muchos temas educacionales, cómo comen esos países, en cada uno de esos países, ¿me entiendes? Si tú ves en África, ¿qué tú encuentras en África? Son todos flacos, calvos, todos calvos. ¿Por qué? Porque no hay acceso a la proteína. Comen galletitas de tierra, como digo yo, y tú lo ves a todos los niños que son calvos y con una barriguita, y es por falta de proteína, ¿me entiendes? Entonces, en Latinoamérica parece que tenemos mucho acceso a los carbohidratos. Wow, bastante. Tú lo ves aquí, cuando están vendiendo los periódicos, tú lo ves, también no hay problema. Así mismo es. Doctor, ¿existen las campañas suficientes en el país para prevenir la obesidad? Sí, en el país tenemos varias sociedades que se interesan mucho al tema de la obesidad y tratan de hacer cursos. Inclusive Salud Pública está muy al tanto, y el mismo presidente Luis Abinader ha tomado el tema de la obesidad, y en el Congreso hay varias leyes tratando de cursar para que incluso se incluyan los procedimientos y los tratamientos de la obesidad, que sean médicos o quirúrgicos, en el sistema de salud pública y de cobertura, ¿no?, para el sistema de salud. Pero todo lleva un tiempo. Todo lleva un tiempo, son los tratamientos muchas veces a base de pastillas o de inyecciones, o los tratamientos quirúrgicos son costosos, pero a veces tú tienes que ponderar, porque hay estudios muy bien con buena data y sobre todo con buena evidencia de que es más costoso tener una persona
inoperante que está en la casa, que esté diabética, consumiendo medicamentos para diabetes, medicamentos para dolores articulares, medicamentos para la presión alta, medicamentos para la depresión, medicamentos, se vuelven una polifarmacia y le cuesta más a largo plazo que tenerlo activo y trabajando. Entonces es un tema de tomar conciencia y que sean aprobadas estas leyes para que se le incluyan estos tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, al sistema de la seguridad social. Desde la casa, ¿cómo los padres pueden ayudar a sus niños a educarlos en cuanto a la vida saludable? Es un tema de balance y es educacional, como tú dices, tenemos que educar a nuestros hijos y no darle tanto acceso a las comidas llamadas chatarra, pero volvemos al tema, los refrescos, vamos a decir las gaseosas, por no hablar de marca, es de acceso fácil, todas son bebidas azucaradas. Cuando a ti te dicen que una marca tiene 0 azúcar, es una falacia. ¿Por qué? Porque tienen algún tipo de endulzante, que sea sirope de maíz, que sea otra aspartano, que sea, pero son endulzantes y siguen siendo azúcar y el cuerpo lo asimila como azúcar, ¿me entiendes? Que no sea sacarosa, bueno, pues puede ser fructosa, le ponen otro nombre, pero siguen siendo dulces. Es así. Entonces, es importante saber eso. Hay que educar, pero yo creo que hay que educar desde la escuela, como he dicho que muchas veces también esas clases que nos daban a nosotros los más viejitos, de lo que se llamaba educación cívica, también deberían impartirse un poquito más para tener una sociedad mejor, porque si no lo que vamos a tener es una sociedad muy enferma, al ritmo que va. Te voy a decir, en 10 años prácticamente pasamos de 8 a un 12% casi de diabetes. O sea, si volvemos en 10 años, ¿a cuánto lo vamos a tener? ¿Un 17, un 15, 16%? Es mucho, es mucho. O sea, uno está hablando de una población de 10 millones, pero vamos a ser 12 millones de personas en unos años. Y estamos hablando que de 2, 3 millones de personas vamos a estar con el problema de la diabetes aquí. Es un tema. Para culminar, doctor, esas recomendaciones que son importantes para las personas que están atravesando por este problema y el rol que tiene Sendoe frente a este mal. Mira, Sendoe es una pieza clave de un ecosistema donde nosotros como compañía que se llama Integra queremos trabajar con las poblaciones que necesiten ayuda o que están enfermas para controlarlas. Yo creo que lo que hay que darle acceso a un justo precio para los servicios adecuados y sobre todo monitorearlo, porque muchas veces se da que las instituciones o los médicos ponen un tratamiento y pierden de vista al paciente. Sendoe juega aquí un rol fundamental en el hecho de que nosotros vamos a dar a través de otras compañías que tiene el ecosistema seguimiento a esas poblaciones enfermas para mostrarles mismo a las ARS que tan efectivos están siendo los tratamientos que estamos implementando en Sendoe para tratar los pacientes de ellos y ver lo efectivo que es y en repercusión en su salud a largo plazo. Es un tema de bajar los factores de riesgo. Si los pacientes están bien controlados, para que tengas un dato, un diabético de cada 5 se controla. Cuando tú vienes a ver un 20% que está controlado. Entonces tú tienes 8 de 10 que no se controlan. Tú tienes que hacer algo donde el sistema permita monitorearlo, que el paciente se le pueda llamar, dígame cómo está su nivel, hay que cambiarle el tratamiento, porque a veces van y no vuelven por 2 o 3 años y no saben si se están controlando bien, y ese es el tema. Esto es un tema de asumir, educar al paciente. ¿Qué estamos haciendo en Sendoe? Educando a nuestros pacientes. Nosotros estamos orientando a cómo debe tratar bien su patología, tomarla en serio, las repercusiones que tiene si no se debe seguir, cómo debe alimentarse. De verdaderamente tenemos un equipo, un mix de profesionales ahí formidable y todos enfocados en algo muy importante, lo que se llama nuestra cultura care. Nosotros Sendoe está tratando de trazar pautas y queremos ser
o vamos a ser, no voy a decir, o somos ya, si tú quieres, un punto de referencia en lo que es el trato centrado al paciente. Eso para mí es muy importante porque es un sueño que siempre he querido. Yo me ponía, siempre me decía que por qué uno iba a la Clínica Mayo o iba a Cleveland Clinic y tú veías que la atención al paciente era tan diferente a lo que vemos en Latinoamérica, y que todo era un servicio. Entonces lo que me molestaba, y mira que he trabajado y soy hijo de dueño de clínica, había un tema de que en Latinoamérica muchas veces pensamos que estamos haciendo un favor. No voy a hablar de ninguna institución en particular, pero piensa que es un favor que le está haciendo, es un servicio que tú estás brindando. En Sendoy nos estamos preocupando no solo por el paciente, sino también por el acompañante, el familiar, para que entienda que ahí tienen una casa. Y de verdaderamente eso es lo más importante para nosotros como ecosistema y grupo, y nuestro CEO y la familia que ha creado este centro maravilloso ahí en la Luperón. ¿En dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la avenida Luperón, esquina Clara Pardo. Estamos muy cerca de lo que es el Coliseo Gallístico de aquí, de Santo Domingo, y muy cerca de la Kennedy ahí. Pero en una intersección bastante buena, se llega bastante rápido y de verdaderamente hay mucha facilidad y sobre todo una atención desde que tú llegas ahí, desde los guardianes, personal, recepciones, oficiales de servicio, médicos, enfermeras, todo, y hay una diferencia. Y tú sientes también los mismos pacientes por el ambiente que hay, que es organizado, que todo fluye diferente. Así que te invito a que dé una vuelta por allá para que conozcan un nuevo sitio donde puedes disfrutar. ¿Por qué no decir disfrutar? ¿Por qué tiene que ser una pesadilla ir al médico o irse a hacer una tomografía, una sonografía? No, ahí yo te puedo asegurar que va a ser una buena experiencia. ¿De acuerdo? Doctor, muchísimas gracias por cada una de las informaciones que compartió con nosotros a través de Caribe Salud. Para mí un placer conocerte y sobre todo la oportunidad de dirigirnos a un público que queremos que conozca esa nueva institución que es de todos nosotros, los dominicanos. Así es, así que lo invitamos a que pasen por Sendoy y que puedan tratar cualquier mal que le esté aquejando de salud. Así que muchísimas gracias por formar parte de Caribe Salud.